Nunca imaginé que estaría contando esto. De hecho, hubo días en que me prometí a mí misma que nunca lo haría. Algunas cosas se sienten demasiado complicadas, demasiado delicadas para decirlas en voz alta. Cuando la casa quedó en silencio después del funeral, me di cuenta de lo fuerte que podía ser la ausencia. Mi esposo siempre había llenado cada rincón su risa, sus rutinas, su presencia, y de repente todo se había ido. El silencio no era pacífico, se grabó en mi pecho pesado y frío. Su hijo, al que había traído en avión para la ceremonia, ya no era un niño. No lo había sido durante años, pero de alguna manera en mi mente siempre lo imaginé como el adolescente distante que nunca me aceptó del todo. No era su madre. Nunca intenté serlo. Nuestro vínculo era cortés. Nada más, hasta ahora. La primera noche después del servicio, Ayaan no regresó a la habitación de invitados. En cambio, se sentó en la sala de estar con una manta sobre los hombros mirando fijamente a la chimenea. Incluso aunque no estaba iluminado, me detuve en la puerta sin saber si hablar o alejarme. Opté por el silencio y preparé té. En cambio, pensé que se quedaría dormido o se iría, pero no lo hizo. Cuando regresé con 2 tazas, me miró no con la mirada penetrante de un hijo afligido, sino con ojos cansados y llenos de preguntas que no podía hacer. Le di el té sin decir palabra y me senté a su lado en el sofá. No hablamos, solo nos sentamos juntos. Esa cercanía que nace del dolor compartido en lugar del consuelo. Su brazo rozó el mío y el contacto fue como una suave sacudida en mi piel. No debería haber significado nada, pero sí lo hizo. Los siguientes días se confundieron. Prolongó su estancia diciendo que quería ayudarme a resolver las cosas. No me opuse. Su presencia era una extraña calma pero cargada. Se movía por la casa como alguien a la vez familiar y nuevo, y yo empecé a notar cosas que no había notado antes. Tenía la mandíbula de su padre más aguda ahora con la edad. Su voz se había asentado en un tono bajo que resonaba débilmente cuando hablaba por las mañanas. A veces se despertaba temprano sin camisa, preparando café, como si la cocina le perteneciera, y yo observaba. Intenté no hacerlo, pero mis ojos siguieron su forma. Hombros anchos, espalda, movimientos rectos, tranquilos pero seguros. Me odié por haberme dado cuenta. Una noche, lo encontré en el garaje revisando las herramientas de mi marido. Sus manos estaban cubiertas de polvo, venas prominentes bajo la tenue luz. Miró por encima del hombro y sonrió con una sonrisa honesta y desprevenida. Nunca me dejó tocar estas cosas. Cuando era más joven, entré lentamente atraída por una fuerza que no quería nombrar. Siempre decía que te harías daño con ellas. Respondí, me reí suavemente. Puede que tuviese razón. Esa sonrisa se quedó en mi mente más tiempo del que debía. Esa noche no pude dormir. El pasillo entre nuestras habitaciones se sentía más corto que antes. Seguía oyendo el sonido de su voz baja y clara, recorriendo mi memoria como agua sobre piedras lisas. Intenté distraerme leyendo, limpiando, viendo programas nocturnos, pero la soledad me pesaba. Echaba de menos la sensación de alguien respirando cerca de mí por la noche. Extrañaba la calidez del espacio compartido. Extrañaba ser querida. Escuché movimiento en la habitación de Ian. Quizás él tampoco podía dormir. Mi mano flotó cerca del pomo de la puerta y luego cayó a mi lado. Estaba a punto de darme la vuelta cuando la puerta se abrió desde dentro. Él pareció sorprendido, pero solo por un segundo. ¿No podía dormir?, preguntó en voz baja. Él asintió. Tú tampoco. Se hizo a un lado. Tú puedes entrar si quieres. Debería haber dicho que no. Debería haber sonreído. Me disculpé y volví a la cama como una mujer sensata que entendía el significado de los límites. Pero no lo hice. Entré. La puerta se cerró tras mí y nos quedamos allí sin hablar, sin movernos. Él estaba tan cerca que podía sentir el calor de su piel. Hubo un momento abierto y peligroso donde nuestras miradas se encontraron y algo pasó entre nosotros. Ni palabras ni explicaciones. Solo calor. No sé qué está pasando, susurré avergonzada de cómo me temblaba la voz. Él se acercó. Yo tampoco.
Su mano rozó la mía. No fue un agarrón, ni siquiera un roce real, solo un leve rastro de contacto que tensó todo mi cuerpo. El aire entre nosotros se sentía cargado, casi zumbante. Nos sentamos en la cama. Las sábanas estaban frescas y su habitación olía ligeramente a colonia y detergente. Me observaba como si estuviera buscando señales. Señales de alto, señales de continuar, señales de que podría romperme. No debería estar aquí, dije, pero no hice ningún movimiento para irme. Sus dedos buscaron los míos de nuevo. Esta vez se mantuvieron firmes, sólidos, sin miedo. No creo que estés equivocada por necesitar a alguien, dijo. No había nada planeado sobre lo que siguió, sin palabras, sin decisiones. Solo el lento ritmo cauteloso de la conexión. Su mano en mi brazo, cálida y arraigada. El deslizamiento de sus dedos por mi espalda dibujando diminutos círculos como si intentara memorizar cómo me sentía bajo ellos. Cerré los ojos. Se me cortó la respiración. Cada parte de mí era hiperconsciente de las sábanas debajo de nosotros, del silencio de la casa, de la fuerza de sus brazos, de la forma en que su pecho subía y bajaba. Cuando sus manos se movían por mi piel, era suave, firme, como si tuviera miedo de despertarme de algún sueño. No había movimientos frenéticos, nada salvaje, solo profundidad. Cada movimiento deliberado, cada sonido que hacíamos era el de respiraciones suaves del tamaño del crujido del colchón. Era lento, una especie de exploración que no había sentido en años. Él no se apresuró. Escuchó las partes tranquilas de mí, las partes que uno ni siquiera sabía que estaban vivas. Mi corazón latía tan rápido que podía oírlo en mis oídos. Su frente descansó contra la mía por un momento, ambos manteniéndonos quietos como si el mundo fuera a derrumbarse si nos movíamos demasiado rápido. Tenía lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de lo completamente desprevenida que estaba para volver a sentir. Cuando nos acostamos uno al lado del otro, después nuestras manos se encontraron sin pensar. La habitación ya no estaba fría. Quería hablar, pero no había palabras que pudieran explicar lo que había sucedido entre nosotros. Cómo dos personas con una historia que nunca incluyó cercanía podían encontrarse envueltas una alrededor de la otra, desesperadas por sentir cualquier cosa menos pena. La culpa llegó en oleadas. No por él, sino por lo que significaba. ¿Cómo se vería lo que diría mi esposo si nos viera ahora? Sin embargo, eso no interrumpió la manera en que apreté mi mano alrededor de la mía al realizar la vuelta. ¿Estás bien?, él preguntó. Él asintió. ¿Estás bien? Respiró hondo. No había sentido esto enraizado en mucho tiempo. No dormimos bien. Nos quedamos allí tumbados durante horas, cambiando de tema, compartiendo partes de nosotros mismos que no habíamos expresado antes. Me contó lo distante que se sentía de su padre. Como siempre, me veía desde lejos, tranquila e intocable. Le dije que nunca me había sentido realmente vista en esta casa, que incluso como esposa, siempre estaba ligeramente al margen de la familia. Se acercó y me apartó un mechón de cabello de la cara con cuidado de no hacer el momento pesado. No tienes que explicarme nada, dijo. Estoy aquí porque quiero estar. La sencillez de sus palabras me quebró un poco. Por la mañana, el sol se filtraba a través de las cortinas en silenciosas franjas doradas. Lo observé dormir a mi lado durante un largo rato antes de levantarme. Mi reflejo en el espejo del baño se veía diferente, ni más joven, ni más suave, sino más vivo. Cuando regresé a la habitación, él estaba despierto. Se incorporó lentamente, se frotó el sueño de los ojos y me dirigió una mirada que no estaba llena de preguntas, solo de comprensión. Ninguno de los dos habló sobre qué significaba para el mañana, pero de alguna manera sabía que lo resolveríamos. Una lenta mañana a la vez, él se quedó. Y por primera vez desde el funeral, el silencio en la casa no se sentía frío. Se sentía como posibilidad, como el aliento volviendo a un lugar que había olvidado cómo inhalar. Y dejé que sucediera. Fuera lo que fuera en lo que pudiera convertirse, dejé de resistir.
Dejé que me envolviera como una calidez que no conocía. Me lo merecía porque tal vez en medio de tanta pérdida, algo inesperado se abrió paso silenciosamente. No un reemplazo ni una solución, solo una razón para seguir adelante. Y en momentos de tranquilidad, una razón para volver a sentir. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Deja tu opinión sobre la historia en la sección de comentarios. Gracias por ver.